Hola a todos, muy buenos días. Les agradecemos que estén de nuevo con nosotros. Mi nombre es Francisco Alberto García Duperou, soy presidente de la MECAP, consejero nacional de Coparmex, y para mí es un honor volver a estar con todos ustedes. El día de hoy tenemos a una invitada que de manera personal me da mucho gusto porque creo que lo que ella nos va a platicar hoy va a tener un impacto muy fuerte en todas las personas. Hoy todos estamos invadiendo nuestras casas con la oficina. Hoy estoy seguro que podemos estar cometiendo algunos errores como papás porque no sabemos cómo manejar esta situación. Los niños no entienden lo que está pasando, no entienden por qué estamos trabajando en casa y más allá de pesarles, les da gusto vernos tanto tiempo con ellos, pero seguramente hay muchas cosas que tenemos que considerar y cuidar para que esto pueda tener un impacto favorable en ellos. A nombre de la MECAP, a nombre de Coparmex les damos la bienvenida. Ahorita vamos a pasar a presentar a Maripina, que es la directora ejecutiva de Save the Children México. Pero primero me gustaría ver, Carlos, ¿nos puedes dar unas palabras? Carlos de la Fuente, que ya lo han visto en diferentes oportunidades, es vicepresidente de la Comisión de Capital Humano de Coparmex. Y me gustaría que nos ayudaras, Carlos, y nos introdujeras al tema, por favor. Muchas gracias, Paco, y saludo a todos los que están ya conectados y acompañándonos en esta serie de charlas que justo platicábamos hace unos minutos. Vamos avanzando porque el programa es muy ambicioso. Se diseñaron más de 20 charlas de diferentes temas y más allá de estar ciclados en el análisis de lo que estamos viviendo, yo creo que hoy lo que estamos viviendo ya lo sabemos y ya estamos convencidos que viene una nueva normalidad. Y para estar preparados para ello, hay muchas aristas, hay muchos aspectos. Sin duda, lo que tú mencionabas, lo que estamos viviendo en familia, para los que tienen hijos chicos, yo por ejemplo pues tengo hijos ya más grandes y aún así vivimos y sufrimos los efectos de todo esto. Pero bueno, el enfoque sigue siendo positivo y estoy seguro que Maripina es lo que nos va a transmitir también a través de pues, este gran organismo que representa y de que seguro es lo que nos estará compartiendo como autoridad en la materia, pues nos va a ser de mucha utilidad. Es un esfuerzo que Coparmex está haciendo muy estructurado, muy coordinado, muy cuidado en cada uno de los temas que se están compartiendo y hoy pues no va a ser la excepción. Entonces, pues tengo el privilegio de ser parte de este arranque. Se quedarán con Paco y con Maripina para la operatividad de la charla. Y Maripina, pues te saludo desde aquí, te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos compartas todo esto que nos Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, Carlos. Buen día a todos. Gracias. Bueno, entonces empezamos. Hoy me toca hablar con ustedes sobre el tema de crianza cariñosa, de crianza con ternura para niños y niñas en la época de cuarentena. Quizás lo primero que me gustaría hacer, desde luego, es agradecer este espacio y tener la oportunidad de poder tener una conversación con cada uno de ustedes. Y lo segundo, simplemente comentarles algunos antecedentes que son parte y sustento de esta propuesta que nosotros estamos haciendo ya desde hace muchísimos años en el trabajo cotidiano de Save the Children. Creo que tenemos que partir primero de que, bueno, estamos en un momento verdaderamente desafiante, una gran cantidad, digamos, de nuestras actividades están interrumpidas y sin duda uno de los factores fundamentales es la crisis mundial, la pandemia que representa el COVID-19. Pero la realidad es que, digamos, desde Save the Children, al igual que muchos otros especialistas, científicos, filósofos y grandes expertos, venimos observando en los últimos años un efecto muy grave de crisis planetaria. ¿Por qué hablamos de crisis planetaria? Hablamos de crisis planetaria porque está prácticamente en casi todos los niveles de la vida cotidiana que llega a nuestra sociedad. Y no me refiero a la sociedad de México, sino en general a toda la humanidad.
Y un ejemplo, digamos, creo que de estas situaciones tiene que ver con que cuando menos podemos observar tres grandes crisis en este momento. Una crisis político y económica, y bueno, lo vemos todos los días. Estamos observando, sin duda, ahí, pues, gobiernos que no cuentan con una gran legitimidad, digamos, trabajos y condiciones laborales muy depauperizadas, una gran brecha de inequidad y, bueno, por supuesto, condiciones fuertes en el sentido de la inestabilidad social que esto representa. Estamos observando también una crisis muy fuerte medioambiental. Estamos viendo la extinción de especies, estamos observando la desertificación del suelo, la escasez de agua, fenómenos naturales que por supuesto comprometen la vida de las personas, los recursos humanos, materiales, etcétera, de nuestra sociedad. Y estamos enfrentando también de una manera muy grave y muy importante una crisis social y civilizatoria, que se refleja, por supuesto, en un alto grado de violencia, en temas verdaderamente duros y difíciles de entornos muy complejos, crimen organizado, y feminicidios, etcétera. Estos, digamos, grandes factores, pues hoy todavía más se agudizan a partir de la enorme crisis sanitaria que representa el COVID-19. Entonces, simplemente hay que decir que según datos de la Organización Internacional del Trabajo, y estas son algunas de las consecuencias que estamos viendo ahora adicionalmente a partir del COVID, nos estamos encontrando con que cerca de más de 460 millones de empresas de sectores que no necesariamente son sectores, digamos, prioritarios hoy en el contexto de la atención de salud, van a quedar sumamente comprometidos en el proceso del COVID. Estamos hablando de que cerca de 1.600 millones de trabajadores que se ubican en el ámbito informal, en verdad van también a sentirse sumamente comprometidos sobre la posibilidad de poder encontrar trabajo después de esta cuarentena. Estamos viendo que 4.5 horas de tiempo de trabajo se están perdiendo en el día, lo que representa la pérdida final de 130 millones de empleos. Entonces, solamente desde el punto de vista económico, ustedes, la gente de Coparmex, lo sabe mucho mejor que yo, las consecuencias que puede generar para aumentar esta sensación y esta perspectiva de la crisis político-económica van a ser muy graves. En temas, digamos, de las condiciones de medio ambiente, bueno, también es un hecho que hoy es muy lindo, la verdad, ver cisnes, ver gaviotas, ver una gran cantidad de animales recuperando espacios, incluso espacios de carácter urbano en Japón, en Perú, en Canadá, en muchos lugares, en Australia, ¿no? Está bien, es una transición importante y valiosa, ¿no? Que permite un proceso de recuperación del ambiente, pero la crisis climática seguramente, y todo indica, va a prevalecer. Y por eso, por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial hoy dice, los gobiernos, además de dar la atención sanitaria y de resolver los problemas económicos, tiene también que ir pensando en un programa crítico y emergente importante de saneamiento ambiental. Y bueno, desde el punto de vista de la violencia, que es quizás el tema que hoy nos convoca, la verdad es que hay una serie de estudios importantes y hay algunos de ellos muy recientes. Me refiero en particular al realizado por el Fondo para la Población de Naciones Unidas y el de la Universidad de Johns Hopkins, que habla de que en el periodo de cuarentena va a haber un 20% más de incremento en las condiciones de violencia, lo que significa que habrá alrededor de 15 millones de abusos adicionales por cada 3 meses de confinamiento. Y bueno, la revista Lancet habla de que en este periodo, sin duda, se incrementan, por supuesto, todas las condiciones de estrés
de estrés postraumático, de depresión, de enojo, de miedo, de irritabilidad, de violencia, que seguramente ya muchos de nosotros también sentimos. O sea que esta es una realidad que ya se está derivando propiamente de manera adicional a lo que corresponde a la crisis planetaria a partir de la existencia del COVID-19 en el mundo. Por supuesto, digamos, otras condiciones de contexto muy importantes van a tener que ver con el cumplimiento de los ODS. La realidad es que seguramente, así como va a estar ralentizada la economía, las condiciones de atención y protección que se derivan de este gran marco internacional que los ODS van a enfrentar severos retos. Solamente, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos señala que en este momento 370 millones de niños que recibían como único alimento en el mundo, aquellos que les estaba dando la escuela, hoy no está sucediendo. Lo que significa, por supuesto, un recrudecimiento también de las condiciones y del entorno difícil que enfrenta la humanidad y, por supuesto, en nuestro caso, los niños y las niñas. Bueno, hoy esta situación no es muy distinta para México. Hoy, 30 de abril, un día que tenemos que tener presente y siempre constante el recordatorio de que los niños y las niñas en México son el elemento más importante que tenemos, la verdad es que estamos enfrentando cifras que son verdaderamente preocupantes. Cuatro niños diariamente desaparecen en este país. 4 niños también son asesinados cada día, o sea, una cifra mayor que la de Siria. Estamos hablando de que, digamos, a partir de la cuarentena, los altos niveles de violencia de género se han incrementado, llevando a denuncias, a cerca de 3,720 denuncias solamente durante el mes de marzo, que hablan de veras de una crisis muy fuerte y de un entorno de violencia muy grave, ¿no? Y bueno, simplemente hay una mayor cantidad de cifras de las que podemos hablar que son sumamente graves, como que el 63% de niños y niñas son castigados en México a partir o son formados y educados a partir de un castigo físico y humillante, ¿no? Que 4,5 millones de niños sufren abuso sexual, abuso y violencia sexual en este país, y el porcentaje de que esto suceda en sus casas se eleva a cerca del 70%. Entonces, los entornos para los niños y las niñas son gravísimos, digamos, solamente en el ámbito familiar, sin contar con que el crimen organizado ha incrementado sin duda su presencia y también desde el punto de vista del ámbito en el que viven los niños y las niñas, pues la situación es de extrema gravedad. Parte, digamos, del trabajo que nosotros hemos desarrollado en los últimos años directamente en el territorio, es decir, cerca de 400 compañeros están en el país, en 23 estados, trabajando activamente para lograr que nuestros programas de salud y nutrición, de protección, de educación, de generación de medios de vida y proyectos de vida para jóvenes y de incidencia en política pública, está basada en la experiencia directa que nosotros tenemos en nuestro trabajo, como parte de nuestro trabajo institucional. Y ahí, por supuesto, hemos observado que, digamos, la brecha enorme de desigualdad que existe y las condiciones, las causas estructurales de pobreza son tan grandes que si no cambiamos de una manera importante y relevante las pautas de crianza que tenemos a otro tipo de formas de relacionamiento, la situación de los niños y las niñas no va a cambiar. Entonces, sobre esa lógica, nosotros hemos hablado finalmente hemos elaborado un marco conceptual importante que se expresa sin duda en la forma en la que nosotros también nos relacionamos con los padres, con las madres, con los niños y las niñas, con los maestros,
con todas las personas con las que trabajamos. Y donde estamos tratando de sustituir una pauta de crianza patriarcal, una pauta de crianza posesiva, en la que se plantea a los niños y las niñas como una propiedad, ¿no? Y en donde, por supuesto, se fortalece el individualismo, la competencia, la inequidad, la necesidad de ser validado, ¿no? Por otro, que nos lleve sin duda a concebirnos como seres humanos. Se trata de generar pautas de crianza que resignifiquen lo humano y que en el que, por supuesto, haya, digamos, elementos muy importantes para generar no solo una salud emocional importante en los niños y las niñas, sino también una parte muy importante de su desarrollo y de su autoestima. Como resultado, digamos, de esta exploración, hemos planteado una serie, digamos, de herramientas que plantean y que tienen como base algunos elementos que me parecen estratégicos. Uno, nuestra propuesta, nuestro modelo de atención, que por cierto no es muy diferente a lo que están diciendo hoy en este momento en los medios de comunicación grandes expertos, psicólogos, pedagogos, expertos de la salud. Está basado en el hecho fundamental del respeto, de la dignidad, de la solidaridad, de la cooperación. Una parte muy importante de lo que nosotros tratamos de introyectar en las escuelas con los niños y las niñas y desde ahí también influir en el mundo adulto para una primera modificación de estas pautas de crianza. Partimos también, y este es otro de los elementos importantes, ¿no? De que nosotros, digamos que la parte fundamental del éxito es también la aceptación. La validación de la vida en su conjunto, lo que representa, por supuesto, el respeto al otro y, sin duda, el respeto a los recursos naturales. Es decir, todo un énfasis en irnos ubicando como seres humanos, como una especie, que, bueno, no está en riesgo de extinción por milagro del Señor, pero que si seguimos en estas condiciones, sin duda vamos a generar una crisis, vamos a incrementar esta crisis planetaria que va a poner en serio riesgo la supervivencia de los seres humanos como especie. Digamos, está basado también, y ese es otro punto importante de nuestra conceptualización, en el hecho de revalorar el concepto de nosotros. En una sociedad en donde, decía yo, se fomenta el individualismo y la competencia, para nosotros es fundamental entender que lo más importante que tenemos somos cada uno de nosotros mismos. Y que si tú no estás bien, el otro no estará bien. Y como efecto mariposa, finalmente lo que te pase a ti va a tener también un efecto sin duda en nuestra sociedad. Tarde o temprano lo tendrá. Es un marco conceptual también que está basado en recuperar las diferencias para enriquecernos y las diferencias también para de verdad poder propiciar una inclusión verdadera. Otro aspecto que tiene también pues la visión de nuestro origen como organización es sin duda el planteamiento de que partimos de un marco de referencia, que es el marco de referencia de derechos humanos. SAFE generó la primera Declaración Universal y la Convención Internacional. Entonces, todo nuestro trabajo para rescatar la dignidad de los niños y las niñas y en general de las personas con las que trabajamos, parte de la base del reconocimiento de estos derechos humanos de una manera práctica y concreta como acuerdos generales y básicos en relación al respeto al otro. Y bueno, digamos, hay dos aspectos importantes que nos parece muy relevante considerar. El primero tiene que ver con que cada vez más planteamos, a diferencia en muchas ocasiones de los planteamientos educativos, una visión de carácter holístico. Necesitamos preparar a los niños y a las niñas a los retos emergentes y tan graves como los que están sucediendo hoy. Tienen que, o sea, cada vez más
necesitamos que tengan información segura, información confiable, que tengan acceso a esa información en una visión también de cuidado y de protección, y que a su vez se sientan con la capacidad de poder participar, de poder, que es quizás la primera y la forma más importante de aprendizaje, de verdad intervenir en todo el proceso fundamental que representa su propia formación como individuos y su capacidad de aprendizaje. Y finalmente, otro de los aspectos que sustenta nuestro marco conceptual y que es, me parece también un elemento fundamental, es que el tiempo donde estamos con los niños y las niñas, nosotros intentamos orientar a esos niños y esas niñas sobre un cambio. Creemos que el cambio es su mejor posibilidad de adaptabilidad y flexibilidad del ambiente, pero que ese cambio no es un cambio de conducta o de comportamiento, sino es un cambio de conciencia. Y la verdad es que con los niños y las niñas es con quien más encontramos de verdad eco y posibilidades para que efectivamente tengamos estas posibilidades y estas condiciones de cambiar a la sociedad y a la humanidad. Es muy fácil en un diálogo con ellos, es muy fácil tomándolos en cuenta y que sean partícipes de su propio proceso de formación, encontrarse realmente con niños y niñas que no solo quieren el cambio, sino que son agentes de cambio y que por supuesto a veces muchos de ellos sin tener el modelaje adecuado en casa, en la escuela o en el ámbito en donde se mueven, tienen efectivamente las condiciones de verdad de aportar y ser tan valiosos en la humanidad como con la propia sabiduría con la que ellos llegaron en el momento de su nacimiento. Este es el momento de replantearnos cosas. Creo que independientemente de los enormes retos, los desafíos, la gravedad, por supuesto, de lo que se está viviendo en el mundo, tenemos una oportunidad y es una oportunidad histórica. Es la oportunidad que tenemos, ya lo decía el Francisco al inicio de mi intervención, en donde podemos entender que hoy invadimos, sobre todo padres y madres trabajadores, que muchas veces realmente están muy poco tiempo en la casa. Este es el momento que tenemos para que ese proceso no sea una invasión, sea una interacción consciente, presente, cariñosa, con un trato sensible, amoroso, en donde recuperemos nuestras relaciones humanas y hagamos de esto, que es tan duro para todos nosotros, el mejor mecanismo de relacionamiento y de vinculación. Lo que sembremos hoy es clave para evitar finalmente un estrés postraumático. La verdad es que vamos a encontrarnos con casos muy graves de niños y niñas durante este periodo, por maltrato, por violencia, por omisión de derechos. Vamos a encontrarnos situaciones críticas también con los maestros que también viven el estrés y la tensión, y con padres de familia que hoy están sufriendo y que no solo están sufriendo por no tener empleo, sino también a veces por no tener ni siquiera agua en su casa, elemento con el cual pueden efectivamente tener siquiera elementos básicos de higiene básica. Hoy tenemos la oportunidad, y también es una oportunidad histórica, de saber qué somos como personas, de reflexionar nosotros mismos y de promover también nuestro autocuidado como adultos para desde ahí promover el autocuidado de los niños y las niñas. En resumen, hoy tenemos de verdad una oportunidad evolutiva que pueda efectivamente permitirnos generar una situación distinta ante las manifestaciones sistémicas de la crisis que ya he mencionado. Digamos que en este tema, nosotros, y como parte, digamos, de este marco conceptual que hemos trabajado, hemos desarrollado una serie de instrumentos y herramientas, y particular para el COVID. Hemos hecho un enorme esfuerzo para tener instrumentos que informen a la población sobre lo que está pasando, elementos para promover mejores condiciones formativas y educativas,
Y, por supuesto, la enorme preocupación de Save the Children y de muchos sectores de la población y de otras organizaciones de la sociedad civil, cómo protegemos y cuidamos lo más valioso que tenemos como especie, que son las niñas y las niñas. Las niñas y los niños. Para eso, hemos elaborado una guía. Es una guía sobre cómo hacer de la casa un espacio seguro. La verdad es que es una guía que tiene una serie de contenidos muy importantes, tanto para la atención inmediata y cotidiana de niños y niñas, como también para el resto del núcleo de la población familiar. Esta guía contempla 12 módulos que nos parecen que son, digamos, los elementos clave para que podamos lograr algo que queremos lograr. Que en verdad la casa sea el espacio seguro de protección que necesitamos todos los seres humanos y sin duda de manera prioritaria los niños y las niñas. Esta guía tiene 12 módulos. El primero está basado en el sentido de identificar las necesidades de tu familia, ¿no? Y de incluso plantear con ellos un plan familiar. El segundo tiene que ver con algo que han dicho una gran cantidad de especialistas, que es crear una rutina, por supuesto flexible, con capacidad de aprendizaje y juego, y que respete también los tiempos y las edades y las capacidades de las personas. 3, la idea sería que también se vean los mecanismos de distribuir las tareas del hogar de manera equitativa y, como siempre, sin sobrecargar estos aspectos a las mujeres, que son sobre las cuales usualmente recae esta responsabilidad. 4, plantear, digamos, todo el tema de mantener los espacios limpios, ¿no? Y higiene básica, que es un principio fundamental en esta pandemia para poder decir que estamos cuidando a los niños y las niñas. 5, plantea básicamente con una serie de herramientas, instrumentos, juegos, fortalecer la relación con los hijos e hijas, ¿no? Y desde esa lógica, hacerles sentir a ellos que su casa verdaderamente es un espacio de protección. Promover la participación, un elemento clave en la formación y en el proceso de desarrollo de la personalidad del individuo, e incluir desde la casa la voz de los niños y las niñas en todo aquello que les compete y, de acuerdo a su edad y desarrollo, pueden opinar sobre la dinámica cotidiana. 7, fomentar el aprendizaje. Ya bastantes retos tiene el programa Aprende en Casa, como para que nosotros no hagamos un esfuerzo adicional para que nuestro hogar sea un lugar en donde los niños y las niñas puedan en verdad durante estos meses efectivamente poder continuar su proceso de formación y aprendizaje. 8, hay un módulo específico para acompañar las emociones de niñas y adolescentes a través de la empatía, de no juzgar sus emociones, de no bulearlos, acosarlos, de mostrarles cómo pueden expresarles sanamente y desde ahí también cómo pueden pedir ayuda si tienen estrés, están tristes, están deprimidos, si no ven la luz al final del túnel en estos momentos de la pandemia. Hay que proteger, y es el 9, a los niños y niñas de los malos tratos. De verdad, este es un tema gravísimo. Este es un tema prioritario. Hagamos un esfuerzo por mantener la paciencia, por ver desde dónde está la irritación de un niño y una niña y un niño, y desde ahí tratar juntos de resolver sus necesidades y de lograr sin duda de verdad que tengan el mejor trato posible. 10, hay que fortalecer la resiliencia. Y la resiliencia no solo es para los niños y las niñas, sino para todas las personas que están en casa, ¿no? ¿Cómo? Y creo que ahí proporcionamos herramientas para fortalecernos como personas y tratar en esta pandemia de encontrar también nuestros propios mecanismos de sanación. 11, la propuesta es ver cómo desde una práctica cotidiana de vida, convivimos en igualdad, evitamos los estereotipos de género y creamos ambientes respetuosos en donde los niños y las niñas pueden convivir en condiciones de igualdad. Y 12,
reducimos los riesgos en el hogar. Ese es un tema en el cual los adultos tienen que tener un papel estratégico. Hay amenazas y peligros en las zonas más vulnerables de mayor pobreza. De verdad, las condiciones de riesgos de niños y niñas son increíbles. En la medida de nuestras posibilidades, hagamos un esfuerzo por aminorarlos. Yo, Francisco, y personas que tengo con las que tengo el privilegio hoy de estar, terminaría con esto. Y terminaría, bueno, uno, agradeciéndoles la verdad, su atención. Y dos, haciéndoles un llamado sin duda a poder reflexionar. Estamos en un momento crítico. La crisis ha alcanzado prácticamente todos los niveles de nuestra sociedad. Tenemos que mantener la esperanza, tenemos que ser inteligentes y creativos, innovadores, porque tenemos vida, porque todavía una buena parte de la población está con salud, porque la que no lo está va a tener que llegar y también va a tener que tener un trabajo resiliente y afectivo, y porque de verdad tenemos que hacer un esfuerzo para preservar la vida, pero para preservar la vida en la lógica del amor, la justicia, la libertad y el respeto. Hoy, 30 de abril, los niños y las niñas nos recuerdan que están presentes y que son el patrimonio máximo que tenemos como especie para salvar a la humanidad. Por favor, ayúdenos a llevar este mensaje a una gran cantidad de personas sobre las que tenemos que trabajar y con las que tenemos que hablar para que se cambie sin duda la visión, la manera y la forma en la que vemos y tratamos a los niños y a las niñas en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripina. Estoy seguro que diste algunos elementos clave. Ya vamos a compartir tus slides para que bajen la guía. Hay una serie de preguntas muy interesantes. Para las más de 700 personas que vi que están conectadas, ¿qué les puedo decir? El escuchar de Maripina, que es la directora ejecutiva de Save the Children, que representa a una organización en donde el perfil de todas las personas que yo he tenido oportunidad de conocer es el mismo, o sea, es gente muy cariñosa, gente totalmente cálida. Creo que es un tema sensacional. Tienes razón, el 30 de abril, que además les platico, fue sin querer, fue coincidencia, te lo dije a ti, Maripina, estábamos programando todo y ya conforme fuimos avanzando vimos, cayó en 30 de abril. No es una consecuencia, las cosas siempre son así, ¿no? Cuando deben de ser. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, de verdad yo estoy fascinado con lo que acabas de decir. Te voy a empezar a hacer las preguntas porque hay muchas. La primera, preguntan, ¿qué tips puedes dar respecto a esa crianza cariñosa? ¿Qué tips puedes dar? ¿Qué nos recomiendas para dar esa crianza cariñosa en este momento de confinamiento? En este momento de crisis en donde todos los días estamos escuchando cosas complicadas, que es la verdad, o sea, el virus es real, la pandemia es real, no es una broma, cuídense por favor, pero ¿cómo podemos aminorar esto, Maripina? ¿Cómo podemos acercarnos a nuestros hijos de la mejor manera? Bueno, sin duda, muchos de estos elementos los va a describir mejor que yo la guía y una buena parte de las herramientas que están en nuestra página web de Save the Children. Acérquense a esos instrumentos, acérquense a esas herramientas. Pero mira, yo como madre de niñas ya adultas y en donde hoy a partir, digamos, de toda la revisión que he hecho junto con el equipo de trabajo del marco conceptual del que he hablado, me doy cuenta, sin duda, también de grandes errores, ¿no? Hemos reproducido, digamos, un concepto de autoritarismo como una forma de relación. A veces para inhibir, por supuesto, a veces con una actitud, digamos, muy positiva de cuidado, hemos infundido miedo a un niño y a una niña en vez de protección. Creo que hoy la pandemia, sobre todo por lo que nos puede permitir de relacionamiento, es, bueno, uno, tenemos que plantear ser flexibles, adaptables, resilientes. No significa que la casa sea un despiporre, y menos en este momento. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo como padres de dar estructura a las condiciones de la casa,
de fortalecer también en ese sentido las condiciones de higiene para la seguridad. 3, de verdad tener una participación consciente y presente. El celular, las redes sociales nos ayudan mucho, también nos hacen mucho daño. No nos permiten, también nuestras cargas de trabajo hoy, que para muchos de nosotros sin duda se han incrementado en la oficina, no nos permiten parar, dar un paso atrás, observar en el suelo a tu niño y a tu niña, reírte con ella, inventar un juego, ser dinámico y creativo 1 hora del día si quieres, y mantener a lo largo del día una forma de relacionamiento consciente y presente que está dado desde el amor. Sensacional, de verdad. Otra pregunta que te hacen, Maripina. Porque te platico que hay muchos maestros que creo que es sensacional, enriquece mucho esta plática. La pregunta es, ¿qué estrategias podemos implementar desde la educación a distancia para trabajar en conjunto con los padres de familia? Los maestros, ¿cómo pueden acercarse a los padres de familia a través de estos medios digitales? Bueno, ese es un reto enorme. Bueno, primero felicito enormemente que estén los maestros, son los grandes expertos, la verdad, de ellos, tanto de la educación como de la formación, son los grandes expertos que muchas veces solos, a veces sin ningún apoyo institucional, me apena decirlo, son los que están enfrentando los temas de violencia y de entorno más difícil de los niños y las niñas en las escuelas. Entonces, agradezco muchísimo de verdad su voluntad y me importa mucho decirte, Francisco, que realmente nuestro trabajo en el territorio, en cada una de las comunidades, no sería posible sin los maestros y las maestras. Entonces, primero que nada, gracias. Así como hoy agradecemos profundamente a todos los representantes del sector salud, creo que tenemos una obligación y responsabilidad muy fuerte también con los maestros. Mira, a ver, aprende en casa es un reto enorme. Es un reto enorme de entrada porque, bueno, simplemente si lo pensamos desde el punto de vista de cobertura, pues solo el 60% de la población en zonas urbanas tienen acceso al Internet y el 20% en zonas rurales. Si lo pensamos desde la comunicación analógica en la televisión, pues nos encontramos con familias que tienen una sola televisión y a lo mejor tienen 4 o 5 niños. Y hay horarios rígidos de contenidos que, bueno, es lo que se puede con respecto de los distintos grados escolares. Creo que, y bueno, hemos tenido y yo lo agradezco profundamente también, la oportunidad de tener discusiones relevantes con la Secretaría de Educación, con la Subsecretaría de Educación Básica, y hemos intentado, créanme, positivamente influir por mejorar, digamos, los contenidos de los programas. Hoy estamos incluso en un debate interesante sobre el tema de apoyo y producción de materiales, tanto para el soporte socioemocional de maestros y de niños al regreso a clases, como también en todo el tema de, digamos, hacer crecer y desarrollar los materiales de educación preescolar. La realidad es que hay una gran barrera, tanto, digamos, por el tema del acceso en los medios que hoy tenemos, como también por el tema de contenidos. Es decir, no es posible necesariamente por los canales que tenemos lograr que de manera simultánea una familia pueda tener de escasos recursos niños de primero, segundo, con niños de tercero y otros grados escolares, lo que detiene también muchísimo la comunicación. Creo que un tema muy importante, existen además ya, y eso me parece muy relevante dentro del propio programa Aprende en Casa, ya algunos formatos que van a permitir acercar al maestro, digamos, a la dinámica de los niños. Aprende en Casa no puede sustituir la mediación pedagógica que representan la importancia que tienen los maestros en el aula, ni tampoco puede sustituir la socialización de los niños con otros niños como su máximo proceso de aprendizaje.
Entonces, van a desarrollarse una serie de instrumentos básicamente derivados de la comunicación celular para poder establecer también acceso y comunicaciones con padres. Van a desarrollarse también algunos instrumentos vía internet para poder acercarse con ellos. Miren, yo espero, ¿no? Y de verdad lo espero, que efectivamente, como se nos dijo a nosotros, se haya hecho un levantamiento de los alumnos antes de salir de clases y existan algunos mecanismos también de comunicación personalizada. Si esto no es así, creo que lo más importante es entender que este periodo, más que un periodo escolar, aunque así esté planteado, es un periodo formativo. Y que lo que le va a representar como reto a un maestro al regreso va a ser muy relevante, tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista socioemocional. Entonces pienso que es importante que también los maestros se preparen para el regreso a clases. Tienes razón. Maestros, ustedes son el motor que mueve a estos muchachos. En ustedes va a recaer todo este presente y todo este cambio de mentalidad en el mundo. En México específicamente, las cosas van a cambiar drásticamente. Lo que dice Maripina lo comparto, vamos a preocuparnos por la parte emocional. La parte intelectual se va a dar de manera automática. Los niños son sensacionales, son fantásticos. Adáptense al cambio, sean muy creativos. La base de la educación a distancia es su creatividad, no los medios. Recuerden eso, por favor. La educación a distancia no es internet. No. La educación a distancia son todos los medios que uno puede integrar para poder hacer más rica la educación. Entonces, su creatividad es la base. Yo de manera personal también estoy muy agradecido con los maestros porque son los que nos tienen a todos aquí. O sea, atrás de mí hay muchos maestros, ¿no? Eso es padre. Te voy a una pregunta padrísima. ¿Y sabes de quién me acordé, Maripina? ¿De quién? Una maestra de primaria, María de Lourdes Arredondo Castro. ¿No? Conmovedora. Vida, ¿eh? ¿No? Conmovedora. Sí, cara. Sí. Ahí está la pregunta. ¿Qué diferencia existe en educar a los niños pequeños en la perspectiva de su ser a futuro? O sea, otra vez, ¿qué diferencia existe en educar a los niños pequeños en la perspectiva de su ser a futuro? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Qué diferencia con respecto de niños mayores? Entiendo la pregunta. Sería lo mismo, sí. Bueno, sí, por supuesto, sí hay diferencias, ¿no? Y las diferencias tienen sin duda, pues digamos, claramente está derivado de las condiciones pues precisamente de edad de estos niños y estas niñas y de su capacidad de madurez y de sus condiciones de desarrollo. Sí, me gustaría decirte que para nosotros el tema de primera infancia, sin dejar de lado el tema de educación básica y educación media superior, en donde también desarrollamos un trabajo sistemático, el tema de primera infancia ha sido un tema clave en el que hemos trabajado durante más de 25 años en Save the Children. Y creo que una parte importante del desarrollo del ser, que es lo que tiene que ver la pregunta, que corresponde a la pregunta, es uno, el hecho de reconocer que en los 6 primeros años de vida son claves para el desarrollo de un individuo. Ahí es donde se dan las primeras conexiones neurológicas. Ahí es donde se desarrolla la personalidad del individuo. Ahí es donde se establecen las primeras interacciones que si son amorosas, que si responden a un trato sensible y cariñoso, van a influir a lo largo y al resto de su vida, independientemente de si esto el niño o la niña no lo recuerda. Es algo que queda en su mente, es algo que queda en su alma, es algo que queda en su corazón. ¿Qué es fundamental para desarrollar el ser? Lograr una estimulación adecuada, que forma parte, digamos, de este proceso formativo. O sea, el niño y la niña tienen enormes condiciones de desarrollo y de adaptación al entorno si efectivamente
destinemos un tiempo, el que podamos, para efectivamente lograr que ese niño tenga las condiciones de absorber ese entorno. 2, que veamos y lo veamos, que veamos ese niño con nuestros ojos, presentes y conscientes, que tengamos una relación absolutamente respetuosa, que el trato a su cuerpo, que el trato a su alma sea un trato en el que es fundamental de verdad mantener una atención muy cariñosa y sensible, que observemos su desarrollo desde el punto de vista médico y de salud. Porque no puede haber la incongruencia de decirle te quiero y mantener en condiciones, digamos, a un niño sin vacunación, sujeto a eventualidades tan graves como la epidemia que está sucediendo hoy y de la que no muchas personas hablan, que es el sarampión, y que pone en riesgo también su vida y la vida de los adultos. Es decir, el ser en los 6 primeros años de vida es fundamental para de verdad consolidar la personalidad del individuo y construir a un ser humano con posibilidades y alternativas de desarrollo o no. Eso depende de nosotros y nosotras. Muy interesante, Maripina. Te preguntan algo muy fuerte, digo no fuerte, muy complicado, creo yo, porque seguramente quien lo pregunta es un maestro que atiende a estas comunidades, y yo creo que al final te lo voy a tratar de plantear como un consejo a todas esas comunidades lejanas. Más allá de la tecnología, más allá de lo que podemos pensar que o más bien a través de los medios con los que podemos llegar, el secretario de Educación Pública dijo, a ver, no pensemos en que la base del proyecto educativo que estamos promoviendo para poder llegar a todos los alumnos va a ser tecnológico. Es un papel. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a esos padres de familia, a esos maestros que tienen que atender a comunidades que están muy lejos de las ciudades? O sea, México no son las grandes ciudades, México es todo. Las comunidades indígenas, las sierras, todas las zonas alejadas de estas urbes. ¿Qué les puedes sugerir? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo pueden atender el tema de los niños para, una, dar buenos tips los maestros, y otra, cómo los papás pueden trabajar con los niños en estas comunidades? Bueno, sí es una pregunta muy retadora, porque en el caso de las comunidades, y los maestros lo saben mucho mejor que yo, la realidad es que encontramos una profunda inequidad. O sea, es tal de verdad la situación de desigualdad que para un maestro el primer desafío que tiene sin duda es cómo se comunica con los padres. El desfase educativo es brutal y a veces es difícil para el propio maestro poder explicarle al padre o a la madre la importancia de que su niño efectivamente sea bueno en lectoescritura o que cada vez más desarrolle operaciones lógicas, matemáticas, etcétera. Sin embargo, mira, bueno, yo confío mucho en la humanidad porque es parte, digamos, de lo que hacemos como equipo y de lo que hace la organización mundialmente. Y creo que una parte importante de cómo lograr esto tiene que ver con que, el maestro en estas comunidades es una autoridad, como a veces no lo es en muchas otras. Es una autoridad moral. De la relevancia y de la importancia de un alcalde, de un presidente municipal o de un médico. Es una autoridad. Entonces, que un médico, que un doctor que un maestro tenga una autoridad moral en la comunidad, ese es un primer aspecto muy relevante. Que tiene que ver con su vocación, con saber que está ahí porque tiene una misión de vida. Y esa es la parte que siempre el maestro la tiene que rescatar, a pesar de todas las condiciones tan adversas que en la vida cotidiana tiene que enfrentar, ¿no? O sea, un exceso de burocracia, requerimientos institucionales, etcétera. Entonces, una parte importante es el tema de su autoría, de su autoridad moral.
¿no? Otra parte muy importante es, bueno, en ese sentido, así como pedimos un trato sensible y cariñoso para los niños y las niñas, también una forma distinta de relacionamiento con padres de familia. Sé que es difícil, sé que puede haber muchas situaciones exasperantes, pero si nos colocamos en otro lado, y tratamos de tener una comunicación asertiva, presente y constante, creo que podemos ir avanzando en que con los padres se pueda desarrollar un trabajo importante. Y el tercero, que mira, es un tema que ha tenido grandes resultados para nosotros. Si los maestros logran establecer un trabajo comunitario con el comité de padres en las escuelas, el trabajo con los padres se facilita muchísimo para apoyar el proceso formativo educativo y de protección de niños y niñas, lo que también es un reto, pero es factible, es posible y sí abre una puerta distinta en el proceso de relación maestro-alumno, maestro-padres de familia. Sensacional. La inseguridad, Maripina, ¿qué impacto tiene ahorita en estos momentos de COVID? ¿Cómo afrontarlo en casa? ¿Cómo afrontar los temas de inseguridad para poder acercarnos a los niños de manera correcta? Bueno, el tema de la seguridad tiene que ver con el tema de la protección, Francisco. Es el gran tema. Es el tema en donde en México, de verdad, tristemente, tenemos un liderazgo que no quisiéramos tener. Tenemos un liderazgo en el entorno, en donde, muchos niños y niñas se ubican en colonias donde sus vecinos, sus padres, sus parientes, se dedican como ocupación fundamental al delito, ¿no? A cometer delitos y algunos de ellos graves, ¿no? Entonces, la verdad es que el entorno o son objeto de las condiciones violentas. También esa es una situación para la población de otros sectores de la población, o sea, se han incrementado los saqueos en las tiendas por las condiciones finalmente económicas del país, pero también hay una tendencia creciente con respecto a las casas. Entonces, en todos los sectores sociales hay un temor fuerte, digamos, al tema del entorno. Y bueno, lo que nosotros como CB Chile en relación al entorno estamos haciendo es, estamos exigiendo un Estado de Derecho. Hemos lanzado incluso un manifiesto que publicamos en los periódicos, donde hemos establecido una hoja de ruta, donde sobre acciones de seguridad, no solo de protección, estamos pidiéndole al gobierno mexicano y a otros sectores acciones y estamos trabajando activamente en eso. Necesitamos muchas voces y necesitamos a muchas personas de verdad comprometidas también a ser aportantes a un Estado que hoy no necesariamente demuestra toda la fortaleza del mundo en ese sentido para efectivamente juntos poder cambiar esta situación. El tema también, quizás hoy más preocupante, es el hecho de que niños y niñas hoy en sus casas están con sus depredadores. Ese es el tema quizás más crítico. El tema más grave es que un padre o una madre piense, y estamos hablando de que 63-64% de estos niños pueden ser castigados físicamente con golpes, ¿no? Que pueden ser castigados mediante la humillación, vejándolos. O sea, no sé eso, si podemos entender lo que eso significa en la autoestima y en el desarrollo de las personas, ¿no? Estamos hablando de personas, padres, madres, padrastros, tíos, que abusan sexualmente de un niño o de una niña o de un adolescente. O sea, sí estamos enfrentando, o padres y madres que como castigo o por temas sin duda de pobreza, están omitiendo, digamos, el apoyo y la atención que se refiere a atenciones de salud básica o de higiene o de nutrición, ¿no? Entonces, sí es un reto brutal, la verdad. Y por eso hemos hecho énfasis nosotros. Y creo que, mira, ya es un tema social. O sea, los medios de comunicación están hablando de cómo de verdad podemos parar
y mejorar nuestras condiciones de relación contra la violencia hacia las mujeres y hacia los niños y las niñas. En un hogar en donde hay violencia hacia la mujer, en un hogar en donde se maltratan animales domésticos, es un hogar donde los niños y las niñas están en riesgo, sin duda. Entonces necesitamos llevar estos instrumentos, necesitamos llevar esta reflexión, necesitamos parar lo que estamos viviendo y necesitamos hacerlo desde el cambio de la conciencia. Y nos debemos de acostumbrar a denunciar, yo creo también, ¿no? Porque nos quedamos Por callados. supuesto. Nos quedamos callados y Bueno, no se vale. el tema puesto entre las hojas, entre la guía de ruta que nosotros tenemos planteado tanto para el entorno como para el tema de la casa, tiene que ver con de verdad exigirle al gobierno mexicano que los sistemas de protección integral de niños, niñas y adolescentes operen, tengan presupuesto, funcionarios capacitados, formas de documentación de los casos, que no existan subregistros, que efectivamente podamos detectar claramente cuántos niños y niñas están en riesgos. Y después de eso, lo más importante, Francisco, y auditorio, es que, por supuesto, existan mecanismos de remediación. No nos va a servir de nada impartir la justicia si no podemos lograr que un niño y una niña sea atendido psicológicamente, recuperemos su resiliencia y tenga un espacio de recuperación familiar, aunque no sea el suyo directamente, sino indirectamente el de un pariente, el de una gente cercana que ofrezca condiciones de seguridad y protección a los niños y las niñas. Las denuncias es un tema clave y pedirle al gobierno que fortalezca los sistemas de impartición de justicia también. Acostumbrémonos a exigir, ¿no? La denuncia, exigir, es un cambio de mentalidad. Es por los niños, son el futuro de esto, son el futuro de México y del país, del mundo entero. Exactamente, Francisco. Última pregunta, Maripina, nos quedan 4 minutos, pero creo que es fundamental. Las mamás cabezas de familia, las mamás que están al frente de sus familias trabajando, cuidando a los niños, ¿qué les recomiendas? ¿Qué les puedes decir? Bueno, lo primero, creo que lo que tenemos que hacer como sociedad, lo decía hace un rato, reconocemos al sector de salud, reconocemos hoy a los maestros, creo que es nuestra obligación, tenemos que reconocer a las mujeres de México, la verdad. Hay zonas en donde más del 60% de las jefas de familia son mujeres. Ellas son las que son responsables de la sobrevivencia y la atención de sus hijos. Entonces, lo primero, creo que es una obligación de todos como sociedad reconocer su enorme valor, ¿no? Lo segundo, creo que sé que tienen desafíos enormes, pero que en esos desafíos hay un momento en donde tenemos que parar, un momento en donde tenemos que no ser tan reactivas y pensar y sentir un momento que necesitamos. Lo tercero, abrir la puerta para dar ayuda. O sea, las mujeres en México necesitan ser apoyadas, se necesita ser queridas, respetadas, admiradas, pero también contar con apoyo para que puedan desarrollar sus actividades. Institucionalmente el Estado tiene que abrir la puerta a escuelas con horario ampliado, plantear el tema de una cobertura nacional para niños de primera infancia, sean estancias, sean centros de desarrollo infantil, pero que se reconozca la posibilidad y la capacidad del Estado para poder dar esta atención y que a su vez las mujeres también sean resilientes y para eso pues muchas de ellas requieren un apoyo psicológico y un apoyo personal y social. Son lo máximo. Lo máximo, Francisco. Maripina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tuvimos una experiencia importante, te digo que vi picos por ahí arribita de los 700, lo cual creo que fue muy bueno, me da mucho gusto porque además era lo que queríamos, ¿no, Maripina? Lo comentamos cuando empezó todo. Quizá, Francisco, solo una frase para decir que muchos de los que están aquí son personas que ya saben muchas de las cosas que yo dije. Sí. Creo que el reto aquí es como esas personas salen y le dicen esta información y otra que resulte positiva y propositiva a todas aquellas personas que no lo saben. Ese es el reto que tenemos. Hoy, ¿cómo hacemos reflexionar a
casi el 60% de la población de este país que necesita ayuda. Muchas gracias, Francisco, por esta oportunidad. Lo valoro muchísimo. Yo a ti te lo agradezco más, Maripina, porque estoy seguro que el impacto fue muy grande. Gracias a todos los que nos acompañaron, a nombre de Coparmex Nacional, a nombre de la MECAP, a nombre, discúlpame Maripina, pero a nombre de Save the Children, porque me siento parte de ustedes. Me encanta trabajar con ustedes. Ay, muchas gracias, Francisco. Igualmente nosotros contigo. Gracias a todos. Les vamos a enviar los slides. Maripina, ¿podemos compartirles algunas de las guías que mencionaste por mail? Por supuesto. Son para todo el mundo, por supuesto. Bueno, me voy a poner de acuerdo con Ivonne para que nos las pase y se las hagamos llegar a todos los maestros y a todas las personas que estuvieron involucradas por correo electrónico. Una vez más, muchas gracias. Las personas que solicitaron constancia, manden un correo electrónico a su contacto, que es Roberto Guarneros, y con gusto lo vamos a hacer. Estos temas no son necesariamente de valor curricular, son unas pláticas y acercamiento de especialistas, de especialistas en los temas que queremos llegar no nada más a los empresarios, sino a todas las personas que son parte de las empresas del país. Muchas gracias a todos. Gracias, Maripina, y un abrazo. Nos vemos muy pronto.